Hola, buen día. Mi nombre es Ámbar Cristel Javier Carvajal y yo les voy a hablar acerca de la investigación serológica de los casos asintomáticos de infección por SARS-CoV-2 que revela respuestas a anticuerpos débiles y decrecientes. Para comenzar a hablar sobre la problemática de la investigación, debemos entender el problema desde la raíz. ¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades, desde lo que sería el resfriado común hasta las enfermedades respiratorias más graves. Este circula entre los humanos y los animales. En este caso vamos a hablar de SARS-CoV-2. El COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, que sería el SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud tuvo noticia de él por primera vez en el 31 de diciembre de 2019, al ser informada por un grupo de casos de neumonía vírica. Este se habían declarado en Wuhan, que sería la República Popular de China. Entonces, ¿cuál es la principal problemática? El nuevo coronavirus puede presentarse en los pacientes de manera sintomática. Esta situación hizo un descontrol de los casos, ya que los pacientes no experimentan síntomas relacionados con la enfermedad y no saben si están contagiados o no. El director Fernando Simón del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias declaró que del 40% de los pacientes diagnosticados con coronavirus 19 son asintomáticos. Sabemos que el sistema inmunitario produce anticuerpos que son esenciales para poder combatir y eliminar los virus. Se les hacen pruebas y si los resultados de los análisis muestran que tienen los anticuerpos elevados, esto indica que probablemente se infectaron en algún momento y fueron asintomáticos. Desde el primer brote, el COVID se ha extendido y ha causado una grave crisis de salud pública en todo el mundo y se han registrado más de 136 millones de casos de infección y más de 2.9 millones de muertes. Sin embargo, el número de casos está subestimado ya que muchas personas no muestran síntomas de la enfermedad y por lo tanto no se diagnostican. Mi pregunta de investigación es, ¿cuál es la respuesta de los anticuerpos ante los casos asintomáticos por infección SARS-CoV-2? Mi hipótesis sería, ser un paciente asintomático te deja más vulnerable que un paciente sintomático del virus y un paciente asintomático genera los mismos anticuerpos que un paciente sintomático. Mis objetivos serían demostrar que un paciente asintomático no genera la misma inmunidad que un paciente sintomático e identificar las diferentes pruebas usadas para el análisis de dicho virus. Las técnicas de biología molecular que se utilizaron serían el análisis estadístico del virus, los análisis filogénicos, el análisis citométrico de flujo, la secuenciación del genoma completo, la detección del ARN viral por SARS-CoV-2 o PCR y el ensayo inmunoenzimático o también llamado ELISA. Como ya había mencionado, una de las técnicas utilizadas sería la PCR, o también llamada reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica de laboratorio utilizada para poder amplificar las secuencias del ADN, el método que utiliza las secuencias cortas del ADN, llamados cebadores, para poder seleccionar la parte del genoma a amplificar. Las etapas de la PCR sería la desnaturalización del ADN, que sería el momento en el que la plantilla del ADN de doble cadena se calienta para poder separarlo en dos cadenas simples. El segundo paso sería la alineación del ADN, que se baja la temperatura para poder permitir que los cebadores o primers del ADN se adhieran a la plantilla del ADN. Como tercer paso tenemos la amplificación del ADN, que sería en la parte en la que la temperatura puede aumentar y la nueva cadena del ADN es producida por la enzima TAC polimerasa. Tenemos tipos de PCR, que sería la PCR anidada, la PCR múltiple, la PCR transcriptasa inversa o la PCR en tiempo real cuantitativa. Las ventajas sería la rapidez en la respuesta y la sensibilidad para reducir falsos negativos. También tenemos la prueba ELISA, que esta técnica se fundamenta en la premisa de luego de acoplar los antígenos solubles anticuerpos en una matriz sólida e insoluble. Estos retienen la actividad inmunológica en el que las moléculas
se pueden unir a una enzima reteniendo el conjugado resultante tanto de la actividad enzimática como la actividad inmunológica. Tenemos tipos de ELISA, que sería la ELISA indirecto, que sería la unión del antígeno de interés, permitiendo la detección o cuantificación del mismo, el ELISA indirecto, que sirve para cuantificar respuestas inmunitarias, el ELISA sándwich y el ELISA competitivo, que se puede adaptar para detectar anticuerpos o antígenos. Tenemos también la citometría de flujo, que es una técnica avanzada, rápida, automatizada, objetiva y altamente sensible. Es muy útil para el desarrollo de las partículas en suspensión. En sus aplicaciones, actualmente la citometría de flujo es una poderosa herramienta para el diagnóstico, clasificación y determinación del pronóstico de diversas enfermedades, por tratarse de una técnica de identificación, cuantificación específica de células. La citometría de flujo facilita el diagnóstico o el seguimiento a diversas patologías. El principio en el que se basa esta tecnología es simple, es hacer pasar las células por otras partículas en suspensión alineadas en una por un haz de luz luminoso. Un citómetro de flujo se encuentra compuesto por tres principales sistemas: el de fluidos, el óptico y el electrónico. También tenemos esta otra técnica que sería la secuenciación completa del genoma, que la secuenciación del genoma completo es una técnica mediante la cual se secuencia todo el genoma de un individuo en una sola vez. Esta técnica posibilitaría detectar con más precisión las variaciones genéticas causantes de enfermedades. La secuenciación del genoma completo se convierte en una poderosa herramienta de diagnóstico debido a su capacidad de identificar las mutaciones patogénicas a través del análisis detallado del genoma del paciente. Es usado con mayor frecuencia en la investigación, en las prácticas clínicas, ya que la mayoría de las pruebas genéticas presentes en el mercado se enfocan en uno o en pocos genes. Esta se identifica casi en todos los cambios del ADN en un paciente a secuenciar todas las regiones codificantes y no codificantes de lo que es el genoma. Proporciona simultáneamente la información detallada sobre los miles de genes involucrados en el crecimiento, el desarrollo normal y en todas las regiones silenciosas de lo que es el genoma. En el resultado más importante del artículo de investigación tenemos que se llevó a cabo una investigación serológica general por SARS-CoV-2 en trabajadores del sector alimentario en una comunidad local de Wuhan. Estos se inscribieron 508 sujetos que no habían mostrado ninguna sintomatología relacionada con SARS-CoV-2 para su posible detección de anticuerpos específicos contra SARS-CoV-2. Los datos revelaron que de esos 508 sujetos, 30 tenían anticuerpos, pero no eran donantes sanos, portaban anticuerpos virales en su suero, lo que indicaba que probablemente habían sido infectados por SARS-CoV-2, pero pues eran asintomáticos. Dado que sus niveles de anticuerpos de algunos pacientes COVID disminuyen con el tiempo, se preguntaron si tales disminuciones también producirían en los sujetos asintomáticos. Por lo tanto, se realizó la prueba serológica en la prueba serológica de ELISA. Y bueno, aquí tenemos los resultados de la prueba ELISA en los trabajadores de comida, en pacientes sanos, y pues tenemos que tienen la inmunoglobulina G elevada, y en los pacientes sanos podemos observar que la inmunoglobulina G está baja. Aquí podemos observar otro esquema en lo que son los pacientes asintomáticos, que también presentan los anticuerpos inmunoglobulina G y inmunoglobulina M elevados. En los pacientes recuperados también se puede observar el incremento de estos anticuerpos, y en los pacientes sanos definitivamente se nota la diferencia de los niveles bajos de estas inmunoglobulinas. Aquí tenemos los valores en los pacientes sintomáticos y en los pacientes asintomáticos. En resumen, podemos concluir que demostramos que los sujetos asintomáticos muestran solo respuestas a anticuerpos débiles y decrecientes contra SARS-CoV-2 y por lo tanto podrían ser vulnerables a lo que es la reinfección. Se cumplió el objetivo de demostrar que un paciente asintomático no genera la misma inmunidad que un paciente sintomático, y ni el número de casos ni características de los anticuerpos apoyaron a la inmunidad del rebaño de la comunidad de estos individuos.
Las respuestas de las células T específicas del virus también deberían investigarse para poder comprender plenamente las respuestas inmunitarias adaptativas en los sujetos asintomáticos en el futuro, y no obstante, el distanciamiento social y las medidas comunitarias estrictas deben continuar hasta que se disponga de una vacuna eficaz contra SARS-CoV-2. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.